y el Señor estará con ustedes. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió a Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: «Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre». El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. En este Evangelio de San Juan hay una idea que es como la central de este Evangelio. Y es la actitud de ese funcionario que se fue de Cafarnaúm a Caná a buscar a Jesús, porque había escuchado que estaba Jesús allí y había escuchado de sus milagros. Y pues Caná y Cafarnaúm, aunque no estén muy lejos, pues no están aquí, uno al lado de otro, ¿no? Habrá como, no sé, 5 o 10 kilómetros. Y pues este funcionario pues era un poco cara dura, porque le dice: «Vente a acompañarme», ¿no? 10 kilómetros. Sin ton ni son. No le conocía, solamente había oído hablar de él y «Vente, 10 kilómetros», ¿no? Y bueno, pues Jesús le dice que su hijo había sido curado. Y dice el Evangelio: «Vete, tu hijo ya está sano». Y aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Y yo creo que esto es lo principal, creer en la palabra de Jesús. Creo que es lo que nos dice el Evangelio, creer en la palabra. No sé si nosotros creemos en la palabra, pero para nosotros los cristianos la palabra tiene un gran significado. La palabra es uno de los elementos que en los sacramentos utilizamos los sacerdotes para poder realizar el milagro. Las palabras que decimos en el sacramento del bautismo, las palabras que decimos en el sacramento de la confesión. Tus pecados están perdonados, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros no sé si creemos en profundidad en esas palabras que son signo sacramental, signo de la gracia de Dios. Y en este Evangelio de San Juan es un evangelista muy simbólico de muchos signos, utiliza muchas veces la palabra explícitamente signos en su Evangelio, y dice que aquí en Caná de Galilea se produce con el funcionario el segundo signo. Había otro signo que había realizado, otro signo que era otro milagro, que era el convertir el agua en vino en las bodas de Caná. En esas bodas donde esos novios estaban pues en un momento difícil, ¿no? Porque
se habían quedado sin vino, ¿no? Y nuestro Señor convierte el agua en vino. Y nosotros nos podríamos quedar con la exterioridad del milagro, pero para San Juan esa exterioridad del milagro tiene otro significado mucho más profundo. Porque así como nosotros convertimos el agua en vino, en ese milagro, el sacerdote también convierte el vino en la sangre de Cristo. Y es un recordatorio, es un símbolo, esas bodas de Caná, del gran milagro de nuestra vida cristiana. Y en este segundo, otra vez vuelve a aparecer otro milagro del signo sacramental, que lo utilizamos en todos los sacramentos, la palabra. Vio el funcionario a Jesús, le pidió el funcionario a Jesús que viniera, Jesús le dice, tu hijo está salvado, tu hijo está salvado. Esas fueron las palabras. Y el funcionario creyó. Después, cuando llegó allí a Cafarnaúm, preguntó a qué hora, y era esa hora cuando Jesús había dicho, creyó, que su hijo estaba salvado. Entonces, nos invita este Evangelio, como centro de este Evangelio, a que creamos en la palabra de Dios. Yo no sé si nosotros creemos en la palabra de Dios, pero tenemos que crecer, porque en general si están viendo en la misa es porque creen algo, ¿no? Porque si no, un lunes después de un fin de semana ponerse por la mañana a escuchar la misa es porque creemos, pero tenemos que crecer en esa palabra de Dios, tenemos que crecer en ese creer, tenemos que crecer en ese ver con el corazón, con el alma, ver que Dios nuestro Señor está trabajando en nuestra vida, ver los milagros de Dios, ver la acción de Dios en mi vida. Por eso yo les invito a que podamos nosotros pedirle a nuestro Señor creer en su acción, creer en sus palabras, creer en todos los signos que Él nos da, creer en los sacramentos, profundizar en los sacramentos. Especialmente son dos los que más vivimos de una manera cotidiana: el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la confesión. Saber aprovecharlos, saber convertirlos en catapultas, en trampolines de nuestra vida, que nosotros podamos seguir creciendo en nuestra fe en Dios. Cuando crecemos en nuestra fe en Dios, cuando creemos en Dios, cuando creemos en la fuerza y en el amor de Dios, nuestra vida se transforma. La fe nos lleva a una transformación, a una conversión. Que Dios nuestro Señor nos ayude a cada uno de nosotros a convertirnos, a que la fe sea ese trampolín para nuestra conversión. Que así sea.